una reflexión de un pasaje que encontramos en el libro de Santiago. Libro de Santiago. Estamos, son unos versículos que nos habla Santiago acerca de la fe y las obras. Vamos a hacer pues una reflexión acerca de esto. Es Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 26. Y voy a leerlo desde la Nueva Traducción Viviente. Es una versión bíblica y voy a tomarlo de esta traducción, Nueva Traducción Viviente. Si ustedes quieren seguir su estudio con sus Biblias o quieren estar siguiendo la lectura mía, pues ya ustedes deciden. Dice Santiago, dice, amados hermanos, y empieza con una pregunta bastante fuerte, a mi parecer, que dice, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus obras? Con eso empieza diciendo. O sea, ¿de qué te sirve, Ale? ¿De qué te sirve con tu nombre? Decir que tienes fe si no lo demuestras con tus obras. Dice, sigo citando a Santiago, ¿puede acaso esta clase de fe salvar a alguien? Así comienza. Dice, ¿puede esta clase de fe salvar a alguien? Y da un ejemplo. Dice, supongamos que ven a un hermano o hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, ¿eh? Y aliméntate bien. Dice, pero no le da ni alimento ni ropa. Dice, ¿para qué le sirve? O sea, ¿qué está diciendo? O sea, si tú nada más bla, 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 y otra vez bla, 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 y no haces es eso, es puro bla, bla, bla. Dice, ¿esa clase de fe te puede salvar? Pregunta Santiago. Y luego nos da la respuesta. Dice, como pueden ver, obviamente, ¿a quién le está hablando Santiago? A los creyentes, a los que ya habían aceptado la nueva vida, una nueva naturaleza en Cristo, con nuevas capacidades, tenían al Espíritu Santo, y aún así él tiene que abordar este tema. ¿Por qué creen que lo tuvo que abordar? ¿Porque existía ese problema o no existía? Comente. Pues sí, si no no hubiera existido, como que para qué lo dices, pero se veía, yo creo, entre los mismos creyentes que pues no se hacía lo que se tenía que decir, digo más bien lo que se tenía que hacer, entonces pues se tenía, como dices tú, se tenía que abordar el tema para que a la gente le quedara claro pues qué es la fe y no nada más de decirla, sino de hacerlo. Entonces, ¿existirá actualmente? ¿Tendremos aquí en en esta congregación o en el cristianismo actual este problema? Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido? ¿Ustedes son parte de o ya están fuera? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Sigue diciendo Santiago, dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. ¿No es qué? O sea, no es solamente decir, eso no es suficiente. Dice, a menos que produzcas buenas obras, a menos que produzcamos buenas obras. Dice,
Si no es así, entonces la fe por sí sola está muerta y es inútil. ¿No se les hacen fuertes estas palabras? ¿Ya la habían leído anteriormente esta carta de Santiago? Pepe no. Yo creo que sí, pero es como si estuviera, es como nuevo para mí. Tú sí la has leído, ¿verdad? Tú, Dulce. La tía Luz, supongo que también. Y obviamente que yo también la he leído otras veces. Pero retomándola en esta semana, esta carta, pues me hizo temblar de nuevo. Me hizo temblar de nuevo porque pues está muy claro. ¿Cuándo fue la última vez que tú, que yo, temblé ante la palabra de Dios? O sea, que te impactó, que te llegó. ¿Por qué? Pues porque está señalando algo ahí, algo que necesita que no lo pases a la ligera, que le prestes atención y que valores cómo estás en relación a eso que Dios te está diciendo, que Dios me está diciendo a mí, que Dios te está diciendo a ti. Entonces, le sigue diciendo Santiago, dice, ahora bien, alguien podría decir, oye, algunas personas tienen fe y otras tienen buenas obras. O sea, unos pueden tener fe, otros pueden tener buenas obras, justificándonos, ¿no? No, ¿tú de cuáles eres? ¿De los de la fe o de las obras? ¿Se valdrá eso? Pues Santiago dice, no, déjenme decirles, si alguien piensa de esa manera, déjenme recordarles de qué se trata esto. Y de lo que se trata es, dice, ¿cómo tú me mostrarás tu fe si no tienes buenas obras? Déjame decirte, yo te voy a mostrar mi fe con mis buenas obras. O sea, no se trata de que unos tengan fe y otros tengan buenas obras. O sea, se tiene que ver la fe por las obras. Dice, tú dices, fíjate, y sigue el mensaje de Santiago. Dice, tú dices tener fe y lo dices porque crees que hay un solo Dios. Tú estás ahí, yo estaré ahí. Que dices que tienes fe porque dices que crees que hay un solo Dios. Dice, ok, dice Santiago. Estoy citando Santiago, ¿eh? No son palabras mías. Ahí está. Dice Santiago, ok, bien hecho. Pues déjame decirte que aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. O sea, ¿en qué lugar está poniendo Santiago al creyente que dice que tiene fe nada más porque cree en un solo Dios, pero no tiene obras? ¿En qué lugar lo está poniendo? En el mismo lugar que los demonios. Yo no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Lo está poniendo en el mismo lugar de los demonios, dice, porque ellos también lo creen y tiemblan de eso. Entonces, si no tienes fe, digo, si no tienes obras y nada más tienes bla, 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 y luego bla, 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 ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo Dios te ve? ¿Cómo Dios me ve a mí? ¿Fuerte? Pues ojalá. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos hasta los tuétanos, lo más profundo, para confrontarnos con la verdad.
Y les está diciendo Santiago esto a los creyentes, a los que se supone que estaban teniendo una nueva vida en Cristo. O sea, sabes que no te, no te engañes. Fe y obras van de la mano. Si no tienes una cosa, si no tienes las dos, entonces, ¿qué tienes? Entonces, ¿qué te separa de lo que antes eras? De seguir, ¿me entiendes? A los demonios. Qué peligroso, ¿verdad? Qué peligroso. Pero gracias a Dios porque aquí está muy claro. O sea, ¿cómo puedo yo saber cómo estoy? Pues evalúate fe y obras. O sea, no nos deja nada como a ver, tú investiga y ya según tu criterio tú determinas si estás bien o mal. No, 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 no te lo dejo a tu criterio ni al mío. Porque, ¿qué crees? Si lo deja a tu criterio y al mío, nosotros vamos a decir que yo ahí la voy llevando. ¿Cómo vas? Ahí la voy llevando. Pero ¿cómo vas? ¿Realmente vas avanzando? ¿Vives la vida en Cristo? Ahí la llevo. Pero ¿hacia dónde la estás llevando? Evaluémonos, dice aquí, con fe, la fe por obras. Fe y obras, y para producir obras necesitas fe. Y para que tu fe no esté muerta, necesitas obras. Dice, ok. Dice, voy a seguir retomando a Santiago. Dice, qué tontería, qué tontería. Dice, qué tontería que tú digas que tienes fe porque crees que hay un solo Dios, cuando aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Dice, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin obras es inútil? O sea, ¿la fe sin obras es qué? ¿Te has sentido tú alguna vez inútil? Dice, ¿no recuerdas? Sigo citando a Santiago, todavía no acabamos, ¿eh? Dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dice, ¿recuerdas esa historia? ¿Dónde está esa historia? ¿En qué libro está? Está en Génesis. ¿La ves? Que Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Le dice el lugar y todo, le da las indicaciones y tenía que Abraham sacrificar al hijo de la promesa. Dice, pues recuerda que él fue declarado justo ante Dios por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ya ves? Observa que su fe y sus obras actuaron en conjunto, que su fe y sus obras actuaron en conjunto. Dice, sus obras hicieron que su fe fuera completa. Sus obras hicieron que su fe fuera ¿qué? Completa. ¿Recuerdan qué pasó en esa anécdota de Abraham con Isaac? Que tenía que ofrecerlo en sacrificio que Dios le pidió. ¿Recuerdan qué pasó ahí? Dios le dio la orden a Abraham y le dice que llevara a su hijo, que ofreciera a Isaac en sacrificio. ¿Y quién era Isaac? El hijo que Dios le había prometido. Representaba una promesa de Dios. ¿Qué promesa representaba? Esa es la promesa de que pues él no podía tener hijo.
Ajá, pero representaba algo más allá. Representaba una descendencia como las estrellas del cielo, abundante. Y en la lógica de Abraham, eso, en su lógica humana, eso sería lógico. Que Dios le pidiera, ¿me entiendes? Que cortara a su descendencia con Isaac, porque era el hijo de la promesa. Dijera, esa, bueno, tenía otros hijos, pero ellos no eran esa respuesta de Dios a Abraham. No eran los hijos no era el hijo de la promesa, era Isaac. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Abraham para ejecutar esa orden de parte de Dios? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Tuvo que actuar en fe? ¿En fe a qué? Confiar en la palabra de Dios, la promesa de Dios. ¿En que Dios le había qué? Objetivo. Exacto, en que Dios había dicho. Aunque en su mente humana lógica decía, ¿cómo le va a hacer Dios? Pues me va a matar a Isaac. ¿Y luego qué? Y yo ya tengo más de 100 años. Mi esposa también está ya bien abuela. ¿De dónde va a sacar hijos? Dios, para mí. Entonces, en su mente humana, ¿qué habrá pensado? No lo sabemos, pero lo que sabemos es que tuvo que haber vencido ese pensamiento humano para poner y anteponer la palabra de Dios y decir, Dios dijo. Entonces, si Dios dijo, pues sea lo que Dios me diga. Entonces, ¿dónde tuvo que poner su fe Abraham? En lo que Dios le había dicho, en su promesa. Y porque creyó a Dios, en esa fe, entonces obedeció. O sea, ¿cuál fue la obra ahí? Que obedeció, que empuñó, ¿me entiendes? Estaba, o sea, tal cual. Dijo, bueno, me dijo que lo sacrificara en tal lugar, ya hice todo. Y ahí tienes a Abraham con el cuchillo para inmolar a Isaac. ¿Y qué sucedió ahí? Recuerda. En eso aparece un cabrito. Cuando le Antes de que lleva, apareciera el cabrito, ¿qué sucedió? La voz habla Dios a través de su ángel y le dice, no le hagas nada a Isaac, no le quites la vida y leamos, lo invito a que lo revisen en Génesis, que le dice, ahora, Dios le dice, ahora sé, dice que has escuchado la voz de Dios. O sea, ¿qué sabía? ¿Qué sabía Dios en esa prueba? Que Abraham antepuso, o sea, creyó la promesa de Dios y en esa promesa obedeció, actuó, hizo las cosas. Eso fue lo que cautivó a Dios de Abraham. Y por eso lo llamó su amigo. Más adelante dice, sus obras hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo y fue llamado amigo de Dios. Eso fue, eso fue lo extraordinario de Abraham, de que escuchó la voz de Dios y dijo, pues yo no sé qué vaya a hacer Dios, pero si Él me dice que haga esto, yo no entiendo cómo va a dar descendencia, no sé, qué rollo, no sé. Pero si Él dijo, pues algo va a tener que hacer porque pues Él me dijo. Y eso lo hizo justo ante Dios. Fe, obras. ¿Qué dice Dios? ¿Lo pongo por obra o nada más me quedo en bla, 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 bla?
y dice que Dios lo recompensó. Dios recompensó a Abraham y cumplió su promesa, ¿verdad? Después de años ya sabemos que cómo sucede, cuál fue el final. Pero Abraham no sabía qué iba a pasar, no sabía cuál era el desenlace de la historia. Él era el protagonista de esa orden que Dios le estaba dando. Fe y obras. Entonces, como puedes ver, sigo citando a Santiago, dice, como puedes ver, se nos declara justos por las obras y no solo por la fe. Para Dios, ¿quién es justo? Dice según lo que nos instruye aquí Santiago. ¿Quién es justo? Yo soy justo. ¿Quién se cree que es justo? Pues dice que para Dios el justo es el que dice las obras, actúa la fe y las obras. Conforme a la fe, actúa. ¿A la fe en qué? En la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Esa es la persona justa. ¿Estará realmente fuera de nuestra capacidad de alcanzar esa justicia? Dios se pasó que es imposible lograr. Más bien, quizás, a lo mejor, fíjate el tema de, o sea, lo que le pidió Dios a Abraham de que matara digo, que ofreciera o inmolara a Isaac, ¿era algo que él podía hacer o no podía hacer? Pues cantidad de veces había hecho ese sacrificio con los animales del sacrificio. Nada más ahora ha cambiado, que no era el borrego o el animal, sino era su hijo. Dios ocupaba a su hijo. Es que Dios ya se lo llevó porque lo ocupaba ya. Se lo ocuparía. ¿O qué quería Dios? ¿Qué estaba buscando Dios ahí? Ver, ver, la fe, ver la respuesta de amor. Ver, probar. De hecho, así empieza la historia. Dice, y Dios probó a Abraham. Léanlo en Génesis. Probó a Abraham. O sea, quería saber dónde estaba su corazón, si lo iba a obedecer, a creerle y obedecerle o no. Porque en primer lugar estaba su hijo y no Dios. ¿Han escuchado o ustedes han estado en alguna posición de decir, híjole, si a mí me quitan tal persona de mi vida, yo me muero? Aguas, tengamos cuidado. Dice, entonces, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo. ¿Se fijan? Le creyó. Lo hubiera creído si nada más lo hubiera escuchado, pero él no hubiera hecho lo que Dios le hubiera dicho. ¿Eso sería creerle a Dios? Lo hemos escuchado bastante, ¿verdad? Que una cosa es, sí, creo en Dios, como dice aquí Santiago, hasta los demonios creen en él. Sí, pero aquí la diferencia es, ¿le crees? O sea, que no, que lo escuchas y ejecutas conforme dice. O sea, lo haces, lo practicas, lo dices, lo haces, lo obedeces. Dice, y fue pues llamado Abraham amigo de Dios. Dice, como puedes ver, sigo citando a Santiago, como puedes ver, se nos declara justos por las obras y no solo por la fe. Dice, Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. ¿Recuerdan quién fue Rahab? ¿Sí? ¿No les llama la atención que sea
todo un personaje que se menciona en la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres de justicia han de haber pasado sobre la faz de la tierra y no están mencionados ahí? Y ella sí está. ¿Por qué se ganó esa mención en este documento? Pues porque, fíjense, dice, Rahab la prostituta, dice, es otro ejemplo. Dice, fue declarada justa ante Dios. Pues esa mujer fue declarada justa ante Dios, muy a pesar de su pasado. Dice, fue declarada justa ante Dios por sus obras. Híjole, ¿qué la hizo que se ganara ahí ese lugarcito o lugarzote? Sus obras. Dice, por sus obras cuando escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Sin riesgo alguno por otro camino. ¿Recuerdan la historia? ¿Cuál fue la declaración de ella? ¿Cuál fue esa fe que la sostuvo a hacer lo que la llevó a ejecutar esto? ¿Cuál fue esa fe? Uy, les voy a hacer que regresen a estudiar esa historia. ¿Dónde está la historia de Rahab? ¿En qué libro está? En el libro de Josué, ajá. ¿Sí? Sí, o sea, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué recuerdan? ¿Qué fue lo que la hizo a ella es hacer esto con estos mensajeros, esconderlos? ¿Cuál fue su fe? ¿Cuál fue su creencia, su pensamiento? ¿Por qué lo hizo? Empezó a creer en el Dios de los israelitas porque vio cosas que hacía, o sea, milagros, y le ayudó a ella en situaciones, y por eso le movió el Dios y tuvo fe en él, y por la promesa que le hicieron de que ella y su familia le iban a salvar. ¿Sí? Sí, efectivamente. O sea, ella dice, ¿sabes qué? El Dios de Israel es el único Dios en el cielo y en la tierra. O sea, Él es o sea, ningún otro es el Dios. Es el verdadero Dios. Dice, ese es el Dios. Dice, yo sé que Él les ha dado la tierra. O sea, era su convicción. Y tanto estaba en su corazón esa convicción que dice, a mí no me importa, yo me pongo del lado de Dios. Así que si o sea, hace un parteaguas de decir, me pongo del lado del Dios del cielo y del Dios de la tierra y del Dios del pueblo de Israel. Y eso la lleva, ¿me entiendes?, a actuar en eso, en esa convicción. Imagínate si hubiera estado insegura, ¿será o no será el Dios del cielo y de la tierra? ¿Habrá otro por ahí segundón? No, o sea, estaba que convencida, con esa certeza actuó y llevó a cabo lo que hizo y eso le ganó, ¿me entiendes? De que se le respetara la vida a ella, a su familia. Y curiosamente se le menciona en varios libros de la Biblia. De hecho, es una descendiente, bueno, de acuerdo al linaje de donde viene José, el padre, entre comillas, el padre, entre comillas, de Jesús, porque sabemos que no, realmente el padre de Jesús, pues era Dios, ¿no? Pero es parte de la genealogía de esa familia, ¿sabes? Entonces, te fijas, eso es lo que Dios le asombra de alguien. O sea, dice, a mí tú, o sea, Dios dice, sabes que yo no soy deudor de nadie que crea en mí, que me crea, y que no nomás está de bla, 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 no sé, que ejecute las cosas.
Dice, porque yo no busco, bla, 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 yo busco obediencia, que me creas. Y no te voy a pedir cosas que no puedas llevar a cabo. O sea, tú haz y yo daré, ¿me entiendes? Lo que tenga que hacer para que lograr lo que quiero, lo que se tiene que hacer. Y finalmente dice Santiago, dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿Han visto un cuerpo ya sin espíritu? ¿Han ido a algún funeral? ¿Y han ido ahí a fisgonear la caja? Yo no sé a qué se meten a ver ahí, pero bueno, no sé si es como a ver cómo lo maquillaron, cómo murió, sonriente, sin sonrisa, cómo murió la persona. No sé cuál será el motivo de la gente que vaya cuando son velorios de cuerpo presente, de que quieren ver ahí Yo soy al una de cuerpo, esas. ¿no? O sea, no sé cuál será la motivación, pero lo has visto, ¿no? O sea, un cuerpo sin espíritu está muerto. Dice, y hace la misma comparación. Así también la fe sin las obras está muerta. O sea, si yo digo que creo a Dios y no tengo, y no le creo, no tengo obras, entonces ¿estoy qué? Díganos sin miedo. Yo no lo está diciendo Santiago. ¿Qué, cómo estoy? Mal. Aunque estemos respirando, aunque todavía nos exige el cuerpo comidita, estamos muertos. ¿Y cómo es una persona muerta? ¿Qué de utilidad tiene una persona muerta? Nada, absolutamente nada, ya nada. Pero una persona viva es útil. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ese es el punto. No te quedes en el bla, bla, bla. Ejecuta, practica, vive, haz, para que no estés muerto, muerta. Y yo no soy deudor de nadie, como no lo fui ni de Rab ni de Abraham. Y llegaron a conocer más profundamente a Dios Rahab y Abraham. ¿No crecieron en ese conocimiento de Dios después de esta obediencia? ¿Qué habrá pensado después Rahab cuando todo sucedió conforme a su fe? Fue, Tener más convicción. creció mucho más confianza y conocimiento más de Dios, de quién es Dios. Y Abraham, después de esa prueba tan tremenda, de que parecería muy tremenda, ¿no? ¿Qué pasó después de que pasó esa prueba? ¿Cómo fue? Fortalecido también tu fe, pues más, o sea, más, si ahí creyó, pues más. ¿Conocieron entonces más a Dios? ¿Entregaron más? ¿Confiaron más? Sí, 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 sí. ¿Más inamovibles estaban en esa verdad de lo que experimentaron que nadie les platicó? Más fortaleza en su fe, en su convicción, en su vida misma de quién es Dios y actuar en esa convicción. ¿No es el mismo Dios de Abraham y de Rahab el mismo para nosotros? Entonces, ¿de qué depende conocer más a Dios? ¿Él no quiere darse a conocer más a mi vida? Claro, Entonces, ¿de qué depende? de que yo actúe, De que yo sea justa. ¿Y cómo puedo ser justa? pues Haciendo actuando, como dice, no nada más creyendo, sino haciendo lo que Dios dice que tengo que hacer. Yo no sabré qué tengo que hacer, porque eso también puede ser el pretexto. Ah, sí, está muy chida la clase, dale el comentario, está muy, muy padre, ¿no? Pero yo no sé qué Dios quiere que haga. Sí, ¿Puede ser? sí. ¿Ustedes qué dirían a eso?
¿Qué dirían? Es que no es en el día a día, o sea, lo que se te presente, porque pues sea diario tenemos que vivir dificultades, problemas, situaciones. Y pues es eso, o sea, ¿se le cree o no se le cree? Tenemos que avanzar. A ti, puedo tomar porque te fuiste valiente en hablar. Puedo tomar tu valentía para seguir explorando más. Tú dirías que no sabes exactamente qué cosas has estado atrasando y que sabes que necesitas mejorar, cambiar, modificar. ¿Qué dirías? ¿Sí lo sabes o no sabes? ¿O ya eres tan perfecta que ya no sabes, que ya no tienes nada que mejorar? Hay cosas que sabes que tienes que mejorar Sí, y las sabes identificar. sí, Por ejemplo, en tu persona, en tu familia, con tus padres, con tus hermanos, hermanas, en tu trabajo, en tu comunidad. A ver, di en voz alta aquí sí, porque la gente no nos está viendo. Tú lo dirías en tu trabajo, ¿sabes? ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué necesitas mejorar? En tu comunidad, sí, en tu país, claro, en esta congregación donde te reúnes los domingos, sí, en tu economía, ¿cómo lo administras? En cómo estás desarrollando tus talentos y tus habilidades, mm, en cómo estás sirviendo o no sirviendo a otros. mm, ¿Y por qué te queda claro? Cuando te confrontas a la palabra, de repente te queda claro qué tienes que hacer. De repente. O sea, a veces sí y a veces no. ¿Sí o no, Kiki? sí, Entonces, sí tienes, te acercas a la palabra y cuando quieres conocer realmente las cosas, buscar a Dios, Dios te muestra cosas y cosas que están ahí. Y a lo mejor usa personas, usa esto, usa aquello, pero dices, ah, sí, en esto estoy, sí, en eso estoy fallando. ¿Serán esas buenas obras que Dios quiere que hagamos o no serán buenas obras? En el matrimonio. No se pueden hacer buenas obras entre cónyuges, sí, sí, entre hermanos, entre lo que en tu centro de trabajo, en tu persona. Entonces, qué tremendo, porque si sabemos las buenas obras y no las hacemos, entonces estamos ¿qué? Muriendo. Si quiero resucitar, ¿qué tengo que hacer? hacerlo. Obediencia. Obediencia. Les voy a leer esto que citó Jesús en Mateo 21, versículo 28 al 31. Dice, fíjense el relato, dice, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo el hijo dijo, yo iré, señor, pero no fue. Y llegándose al segundo hijo le dijo lo mismo. Pero el hijo respondió y dijo, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El segundo. Exacto, dice, ellos dijeron el segundo. Entonces Jesús les dijo, de verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Esto se los está diciendo a los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel.
¿Qué les está diciendo? Les está revelando esta situación. O sea, usted es puro bla, 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 puro habla, pero no hacen. Y Dios quiere hacedores, no oidores nada más. Dios busca hacedores de su palabra y no solamente a gente que lo escuche. Porque escuchar es lo mismo que dice Santiago, es como si le dices al que tiene hambre, oye, pues aliméntate bien, ¿eh? Pero no le das. Así de ridícula es su fe sin obras. No tiene sentido. No sirve para nada, por eso están inútiles, por eso están muertos, por eso no conocen más a Dios, porque se niegan a obedecer la palabra. Oran muy bonito, leen la Biblia, se la saben, la citan, pero no la practican. Ese es el problema. Ese problema que confronta Santiago cuando les escribe esta carta, y es un problema que existe igualmente. Y si uno está ahí, pues ser humilde, decir, ¿sabes qué? Estoy bajando la guardia. Estoy bajando la guardia. Entonces necesito conjuntar mi fe con las obras para volver a vivir, para conocer más a Dios. Porque la clave del éxito es lo que dice aquí, lo que les acabo de leer, Mateo 21, 28 al 31. La clave del éxito en esta vida es la fe con las obras. Esa es la clave del éxito. ¿Tú quieres tener éxito? Yo quiero tener éxito. Esta es la clave. Abraham tuvo éxito en su vida. Podríamos decir que fue un hombre que logró el propósito de Dios en su vida. Fue un hombre exitoso. ¿Y en qué consistió su éxito? En que Dios lo declarara justo porque le creyó. Parece simple, ¿verdad? Pero no es que sea simple, es la verdad. Rahab tendría como resultado una mejor vida de éxito que lo que era de prostituta antes. Tendría una vida de éxito después de que declaró que Jesús, de que Dios era Dios en el cielo y en la tierra. Por supuesto que sí. ¿Y en qué consistió su clave del éxito? En que creyó y actuó. Ahora entendemos, ¿verdad? Porque nos recuerda Proverbios, dice que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón porque de él emana la vida. O sea, necesito, dice, cambien su forma de pensar para que cambie su manera de vivir. Si estás muerto, si estás muerta, determínate a vivir. No dejes, no dejes deja de estar nada más bla, 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 bla. Ejecuta lo que has estado postergando de buenas obras. Lo que te da así tienes algo adentro que te dice, mira, haz esto bueno. Ay, no, qué flojera. No, no digas eso. Piensa en el beneficio que vas a obtener. Esfuérzate y experimenta lo mismo que experimentó Abraham, lo mismo que experimentó Rahab y que han experimentado los justos de Dios. Entonces, es diferente, ¿verdad? Escuchar versus obedecer. Dios busca oidores o hacedores. Hacedores. Que se actúe en fe, o sea, que se demuestre con hechos
la fe que se dice tener. Entonces, es un desafío. Miren lo que les dejo esto, Gálatas 5:6. Les dejo con esto. Y con esto concluimos si no tienen más comentarios. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. O sea, ¿qué no significa nada? Ni la circuncisión ni la incircuncisión. ¿Qué era la circuncisión y la incircuncisión? Pues una señal externa, ¿no? Dice, pues en Cristo ya eso no significa nada. Dice, les voy a decir que sí tiene sentido. Dice, lo que vale es la fe que obra por amor. Lo que vale es la fe que obra por amor. Más resumido, ¿lo podemos tener? Lo que vale es la fe que obra por amor. O sea, no lo externo. No hablar de Dios, no que no hables, pero que se te vea, ¿sí? No que me reúna los domingos, eso dices basura. O sea, no que no valga, sino sabes que es inútil, dice. Practica. Una cosa te queda claro de que Dios te está hablando hoy aquí. Empieza con eso. Empieza con eso. Y pídele a Dios que te dé la sensibilidad para percibir cómo pasas de la muerte, pero lo vas a percibir. Porque si Dios dice, tú eres justo ante mis ojos, Él no se va a quedar de brazos cruzados para bendecir tu vida y para bendecir a otros a través de tu vida. Y esos, queridos amigos, queridas amigas, es lo que verdaderamente vale la pena, sentirnos y ser útiles en esta vida. Útiles en las manos de Dios a lo que Él quiere hacer en mi vida y a través de ella. Son cosas pequeñas. Mira, quizás a lo mejor nosotros no vayamos a estar en los libros de historia de 500 años que sigan, pero con que yo sea vista ante Dios como justa, con eso me basta. ¿Puedo lograrlo? En Cristo Jesús sí. Corrijamos y hemos abandonado las buenas obras y nomás nos hemos concentrado en hablar y hablar y leer, pero no actuamos las cosas. Corrijamos para que tengamos vida. Amado Padre, te agradecemos por este tiempo de estudio, de retomar tu palabra. De verdad, Señor, gracias por recordarnos que la fe sin obras está muerta. Gracias por recordarnos esta verdad y que de verdad, Padre, no echemos en saco roto lo que tu Espíritu nos ha hablado a cada uno de nosotros. Y al contrario, Padre, tengamos ese corazón honesto ante ti para corregir, Señor, lo que hemos dejado de lado y retomar verdaderamente el creerte. El creerte a ti, Señor. Esa es la clave y el éxito para nuestra vida. Te damos las gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.